En los años 90, una persona había tenido una media de 6 parejas sexuales para cuando alcanzaba los 40. Ahora, las cosas han cambiado un poco, pues a esa edad la media ya es de 10, lo que significa que hay más posibilidades de que las infecciones se contagien. Sobre todo, si no usamos preservativos. Francamente, no son nada excitantes, ¿no? Quiero decir... Son un poco... Tienes que irlos desenrollando sobre el pene y luego presionar la parte superior. Es... Lucy y Chad no son los únicos a quienes desagradan los condones. Y nos preguntábamos si cambiarían de opinión tras probar los últimos que han salido. Pero antes les presento a Julie. Hace 3 años vivió una noche de pasión y desde entonces sufre las consecuencias. Disfrutamos de una noche muy tranquila, con una buena cena y, por supuesto, sexo. Cuando fui al baño, sentí un leve picor, pero no le di demasiada importancia. Ahora sé que eran aftas. A Julie le habían contagiado un herpes, un virus que se manifiesta muy rápido. Al día siguiente, al ducharme, miré abajo y me asusté. Tenía granos infectados por todas partes. No sé cómo ocurrió, pero lo cierto es que estaba llena de ampollas. Pasé muchas noches llorando hasta quedarme dormida mientras pensaba, no, yo no me acuesto con cualquiera, no soy una prostituta, esto no debería pasarme a mí. El problema del herpes es que una vez que lo tienes de por vida. Primero me dijeron que era incurable, y yo no dejaba de pensar en que no podría volver a acostarme con nadie. ¿Quién estaría con alguien que tuviera un herpes? Y aunque así fuera, ¿qué pasa si terminas mal con él? Se lo cuenta a sus amigos, que también conocen a los tuyos, y al final todo el mundo se entera de que tienes un herpes. El herpes es un virus que afecta tanto a hombres como a mujeres y que puede introducirse en el cuerpo mediante un corte a través de la mucosa de los genitales. Una vez dentro de una célula, se reproduce y destruye la estructura celular, lo que provoca las ampollas, la quemazón y el dolor. También se desplaza por las fibras nerviosas hasta un centro neurálgico situado en la base de la columna donde se establece de por vida. Con los años, diversos factores como el estrés o una enfermedad pueden reactivar el virus, que en ocasiones incluso se desplaza por diferentes nervios, haciendo que las ampollas aparezcan en lugares distintos como los muslos o las nalgas. Incluido el herpes, existen unas 25 enfermedades de transmisión sexual. Pero, a diferencia del herpes, de la mayoría de ellas podemos deshacernos visitando una clínica. Cuando estás en la sala de espera piensas, oh Dios mío, me pregunto qué creerá esta gente que tengo. Al principio pensaba que todos me miraban e intentaban averiguar qué me sucedía. Y pasé una vergüenza horrible en el momento de bajarme los pantalones. Matthew sabe más que muchos de nosotros de las enfermedades de transmisión sexual, ya que trabaja como enfermero practicante en una clínica de salud sexual de Londres. Como St. Mary es una de las mayores clínicas especializadas de Europa, vemos de todo a diario. Hay muchos mitos, que si lo haces de pie o no acabas, no contraes infecciones, o que se puede coger una infección de un retrete o del pomo de una puerta. Después de 10 años ya lo he oído casi todo. Aunque a veces te vienen con cosas que piensas, ¿de dónde habrá sacado eso? Las clínicas de medicina génito-urinaria del Reino Unido nunca habían estado tan concurridas. Este año atenderán a más de 1,5 millones de pacientes. ¿Y qué pasa cuando uno llega aquí? Cuando los pacientes varones llegan a la clínica, suelen estar bastante nerviosos, puesto que les preocupa que les introduzcamos algo en el pene. A menudo sus amigos, para reírse de ellos, les dicen que les vas a meter algo así como un paraguas, lo cual no es cierto porque usamos unos bastoncillos pequeños y suaves.
Si el hombre que llega a la clínica es gay y presenta síntomas en el ano, utilizamos un instrumento llamado rectoscopio. Es bastante pequeño, mucho más que un pene, y solo introducimos esta parte. Luego retiramos esta pieza para observar el interior y comprobar si hay verrugas, secreciones y cosas así. En cuanto a las mujeres, lo primero que les pedimos es una muestra de orina. Si le das uno de estos botes a un hombre, te lo devuelve totalmente mojado. Las mujeres, pese a la logística, lo llenan limpiamente, lo cual nunca deja de sorprenderme. Muchas mujeres reconocerán el espéculo ya que también se usa para hacer citologías. Con él podemos observar el cuello del útero ya que es en esa zona o alrededores donde se localizan la mayoría de las infecciones sexuales. Y si creen que esto nada tiene que ver con ustedes, piénsenlo de nuevo. Todos los años, en el Reino Unido se diagnostica algún tipo de infección de transmisión sexual a unas 750.000 personas. La clamidia y la gonorrea son dos de las más comunes, y sus cifras se han duplicado desde 1996. Jason es el típico hombre de pelo en pecho. Pero últimamente se encontraba en baja forma, así que acudió a la clínica. Siento una quemazón cuando voy al servicio. Podría ser por una infección de clamidia, pero no lo sabré hasta que no me den los resultados de las pruebas. Faltan 2 semanas para que Jason sepa si tiene o no clamidia, pero los médicos le han recetado antibióticos, por si acaso. No me preocupaba mucho haber contraído una infección sexual o algo así. Solo quería tratar el problema y cuando me haga todas las pruebas y tengo algo más lo curaré también. Así me aseguraré de estar completamente sano y podré hacer borrón y cuenta nueva. No es raro que Jason mantenga relaciones sin protección. Ni siquiera Matthew y sus colegas son perfectos. Dudo que ninguno de nosotros tres haya usado siempre protección. No. Que siempre haya usado preservativo. Así que entendemos que a la gente le pase lo mismo. La gente sale, se emborracha y hace cosas que no haría normalmente. Todos nos hemos equivocado, hemos cometido errores y alguna vez incluso hemos decidido tener sexo sin protección. El año pasado casi 3/4 partes de la población menor de 35 años tuvieron relaciones sexuales sin preservativo. Pese a que hoy por hoy no es difícil conseguirlos. Los hay normales, más resistentes, de sabores, para miembros grandes y para otros no tan grandes. Hay gente que dice, sí, necesito un condón grande. Pero nosotros, que les hemos examinado, sabemos que posiblemente no sea así. Uno de los inconvenientes que tienen los preservativos es que dicen que reducen la sensibilidad. Una capa de látex nunca tendrá el mismo tacto que la piel. Pero este producto, el poliuretano, es más resistente, por lo que el preservativo puede ser más fino, lo que aumenta la sensibilidad. Hay condones de poliuretano para hombres y mujeres. ¿Pero realmente cumplen su promesa? Lucy y Chad van a comprobarlo, aunque no antes de recordar cómo es el látex. Vamos a probar el primer condón. Es uno de látex extra seguro. El de siempre. Sí, el típico condón. No sé a ti, pero a mí me apetece mucho probar preservativos. La gente usa preservativos algunas veces, pero no todas. Y con frecuencia toman la decisión justo antes de practicar el sexo con alguien, basándose en si, a su juicio, esa persona es de las que podría padecer una enfermedad de transmisión sexual. Tengo 4 fotos. ¿Podrá alguien decirme cuál de estas personas ha tenido una enfermedad de transmisión sexual?
Creo que ante una mujer, los tíos dirían que ha tenido una enfermedad de transmisión sexual muchas veces y cuando alguien parece ser sexualmente muy activo, quizás el hecho de no usar condón no esté tan claro. Pero, ¿cómo llegamos a esa conclusión? La gente cree que quienes contraen infecciones de transmisión sexual son sucios. Por eso suelen hacer afirmaciones como me acosté con esta chica pero estaba limpia. O dormí con esta otra pero era muy sucia, no tenía buena pinta. Es un error muy generalizado. Yeah, it was kind of. That dude over there. I'm going for this white boy. This guy here? Yeah. Okay. And this girl. And her as well. Can I have a closer look? What are you looking at? At the beard. Yeah, that's a very suspicious beard, I agree. Let's say all of them. You think it's all of them? It is the correct answer. Oh my god. Yeah, that's what I said. Yeah. And as you said a moment ago, the point is you can't tell because they have all had at one time a sexually transmitted infection. It's covered. Good. Okay. Habría sido mucho mejor sin el preservativo. ¿Tú qué dices? Sin duda. Creo que hay que usarlos con gente a la que no conoces o que sabes que no es demasiado limpia. ¿Sí? ¿Y por qué ibas a acostarte con alguien no muy limpio? Tienes toda la razón, no lo hagáis. Puede que no les haya sorprendido que sea imposible saberlo simplemente mirando a alguien a la cara. Pero, ¿y si examináramos sus partes íntimas? También podrían parecer sanas aunque el sujeto padeciera una infección. La gente con infecciones de transmisión sexual no necesariamente tienen síntomas. En ocasiones, la gonorrea puede ser asintomática, sobre todo en las mujeres, y localizarse en la garganta o en el ano. La clamidia que conocemos es asintomática al menos en el 50% de los casos. La uretritis no específica puede ser asintomática, así como el VIH, la sífilis, el herpes y las verrugas, en definitiva casi todas. De hecho, hay 8 infecciones de transmisión sexual que uno puede padecer sin saberlo. Por eso, a veces el equipo de Matthew tiene que localizar a las parejas sexuales de sus pacientes. Es importante dar con los compañeros de los afectados por este tipo de infecciones, porque a menudo no saben que las padecen y el único modo de frenar el aumento de la cifra de contagios es contactar con la gente que no sabe que las tiene. A Jason no le entusiasmaba hablar con su novia para tratar de averiguar de dónde procedía la infección. Se lo dije cuando volvimos de vacaciones. Le comenté que el médico pensaba que era una infección de transmisión sexual. Desde luego, no fue la forma más diplomática de abordar la cuestión. Como yo saqué el tema, pensó que le echaba la culpa a ella, así que traté de calmarla y le dije que no era así, que simplemente tenía algún tipo de infección y que ella podía tenerla también. Le pregunté si notaba algún síntoma y me respondió que no, lo que complica un poco las cosas. Es muy importante que una mujer que crea tener clamidia, aunque no esté segura, se haga las pruebas cuanto antes, porque si bien para los hombres es tan solo algo incómodo, para una mujer puede ser mucho más grave. Tenía 17 años. Era una madre joven y sufría hemorragias, secreciones, dolores persistentes en el costado y sensación de debilidad. El doctor me dijo que posiblemente fueran molestias ocasionadas por la placenta, que después de tener un hijo el cuerpo debía acomodarse nuevamente y que no me preocupara. Pasó más de un año antes de que los médicos se dieran cuenta de que tenía clamidia y que su cuerpo ya había sufrido daños. Lo peor que me dijeron
fue que probablemente me resultara difícil tener más hijos. Si no se trata, la clamidia puede ocasionar daños permanentes en los órganos reproductores femeninos. Si la infección se extiende hasta las paredes de las trompas de falopio, pueden suceder dos cosas. Dichas paredes están cubiertas por una vellosidad en la que flotan el óvulo y los espermatozoides y que luego ayuda al óvulo fecundado a bajar hasta el útero. Pues bien, la cubierta puede paralizarse. En el peor de los casos, las paredes de la trompa también se inflaman y se hinchan hasta bloquear el conducto permanentemente. Si el óvulo queda atrapado, puede producirse un embarazo ectópico en el que el embrión trata de crecer fuera del útero. El bebé rara vez sobrevive. Tracy tuvo 3 embarazos ectópicos. Eso fue 7 años antes de traer al mundo a otro niño, un varón. Para concebir a su tercera hija, tuvo que recurrir a la fecundación in vitro. Desde que me diagnosticaron clamidia, he logrado quedarme embarazada 5 veces, pero solo he tenido 2 niños, o sea que he perdido 3. Se estima que la mitad de los embarazos ectópicos y una quinta parte de los casos de infertilidad se deben a una clamidia no detectada a tiempo. Tracy nunca pensó que pudiera contraer una de estas infecciones porque estaba con su primera y única pareja sexual. Descubrí que se había acostado con alguien mientras yo estaba embarazada. Así que cuando yo tenía 21 años, rompimos. Han sido años muy duros y me ha costado mucho tiempo superar esa ira, ese sentimiento de injusticia. No me merecía algo así. ¿Qué fue lo que hice mal? A menudo no se trata solo de la infección. Significa que su pareja les ha sido infiel o que tienen que decirle a su pareja que han sido infieles. Conlleva muchos aspectos emocionales a los que también hay que enfrentarse. Y la infidelidad es más frecuente de lo que nos gustaría creer. Más de 1 de cada 10 personas ha tenido al menos 2 parejas sexuales a la vez en el último año. Lo cual no sorprende a nuestros enfermeros. Cuando mantenía relaciones con Joel, no me sorprendía que llegara a casa y dijera te he sido infiel. Y no por ello rompíamos. Es muy difícil ser monógamo cuando hay sexo y gente que busca sexo por doquier. Así es complicado centrarse en una sola persona. No estoy de acuerdo. En vuestro trabajo veis a mucha gente con infecciones de transmisión sexual, por lo que tenéis una visión parcial del tema basada en el hecho de que todo el mundo sufre el mismo problema. Pero por cada persona sentada en la sala de espera, habrá al menos 10 que han hecho lo mismo y no han contraído una infección, o no creen que eso haya sucedido. Nunca os fiéis de vuestra pareja. Nunca. Si confiáis en ella al 100% un día, os llevaréis una gran sorpresa. El siguiente se supone que es un preservativo lubricado. Parece que con ello se consigue la sensación más natural. No son condones de látex. Sí, creo que el hecho de que no sean de látex es muy importante. Te ofrecen una sensación más natural, pero también la protección que necesitas. ¿Suena bien? It started with a kiss. Puede que pensemos en usar preservativos para tener relaciones sexuales vaginales o anales, pero ¿qué hay del sexo oral? Cuando la gente que viene a la clínica les digo que pueden coger infecciones practicando sexo oral, se quedan atónitos. Nunca había oído algo así. ¿Se pueden transmitir esas cosas por la boca? Es increíble.
Es algo que no suele saberse. La gente cree que es seguro que alguien te haga una felación rápida en los baños de un bar, que no pasa nada, que no se va a llevar a casa nada que pueda contagiarle a su esposa o a su pareja. El sexo oral es muy bueno para transmitir infecciones como la gonorrea o la clamidia. Casi todas estas enfermedades pueden contagiarse practicando el sexo oral, ya sea realizándolo o recibiéndolo. Las infecciones bacterianas pueden vivir en cualquier mucosa del cuerpo, incluida la de la garganta, pero el contagio es más sencillo mediante una felación que mediante un cunilingus. Creo que dejaré el sexo oral, será lo más fácil. Julie cree que cogió el herpes practicando sexo oral. Le estaba saliendo un herpes labial, pero yo no sabía que el genital era lo mismo. Sabía que ambos eran formas de herpes, pero no que fueran lo mismo. Hay dos tipos diferentes de virus del herpes simple. El tipo 1 suele ser el responsable del herpes oral, en cuyo caso el virus afecta al rostro o a los labios. El tipo 2 suele afectar a la zona genital. Sin embargo, ambos pueden manifestarse en cualquier lugar. Hoy en día el tipo 1 es responsable de 2/5 partes de todos los herpes genitales, por lo que el virus debe haberse transmitido mediante sexo oral. Es habitual que las personas a las que les diagnostican un herpes se disgusten mucho al saberlo, pero es como tener un herpes labial. Es el mismo virus, solo que afecta a otra parte del cuerpo. Y la gente no cambia su vida por tener un herpes en la boca. No piensan que jamás se casarán, que nunca tendrán hijos o una relación y que jamás volverán a practicar sexo. Siguen llevando una vida normal. Una mañana, al levantarme, me di cuenta de que podría haber sido mucho peor. Podría haber tenido SIDA o no sé, podría haber sido mucho peor. Se calcula que 1 de cada 12 personas en el Reino Unido tiene un herpes genital. Pero como Julie, la mayoría ha descubierto que sus síntomas se iban reduciendo con el paso del tiempo. Ahora Julie tan solo sufre un par de brotes al año. Las primeras veces quieres rascarte y piensas que te volverás loco. Es durísimo. Pero ahora, cuando me sale, ni siquiera me entero. Puede que note calor y un leve picor, pero es algo mental. Puedes controlarlo y no volver a pensar en ello. Y conforme pasa el tiempo, hay veces en que ni me acuerdo de que lo tengo. Ahora tengo novio, es una persona increíble, lo entiende perfectamente. Son bastante buenos. Sí, creo que son fantásticos. Bastante buenos. Era casi como si no llevaras nada. Era estupendo. Vas a acabar conmigo. Pero sé qué quieres decir, y seguro que tú también. El preservativo masculino de poliuretano superó la prueba. Pero, ¿qué pasará con la versión femenina? No me apetece demasiado probar este. No creo que vaya a sentirme muy sexy. Por lo que oigo, no le gusta mucho. Ah, ya lo llevo puesto. Y es como si tuviera ahí dentro una bolsa de papel. Escucha, ¿oyes ese ruido? Venga, quiero sacarlo ya. Apaga eso. Apágalo y acabemos con esto. Hoy Jason debe ir a la clínica para recoger los resultados. Además de si tiene clamidia, gracias a estas pruebas sabrá si padece algún otro tipo de enfermedad sexual. He vuelto aquí hoy para recoger los resultados de todas las pruebas. Obviamente, la que más me preocupa es la del SIDA, por si acaso. No creo que lo tenga, pero nunca se sabe. Estoy algo más nervioso que en estas 2 semanas, pero solo porque quiero ver los resultados. Quiero que esto pase ya.
03M1066. Hi. All right, how you doing? Afortunadamente los antibióticos han acabado con cualquier infección y el resto de las pruebas de Jason están limpias. Ha llegado el momento de darle a su novia la buena noticia. You want all the sordid details, yeah? No, honestly, it was fine. I got a clean bill of health for everything. Creo que si ahora cambiara de pareja, pensaría que es buena idea que ambos nos hiciéramos una revisión para conocer nuestra situación y recibir tratamiento en caso necesario, antes de deshacernos de los condones. Puesto que trabajo en un centro de salud sexual, ahora me hago chequeos regularmente. Y aunque mi relación es bastante estable, iremos todos los años a hacernos una revisión. Es agradable tener un certificado de salud limpio. Sí, y tranquilizador. Estas revisiones son importantes porque, aunque usemos preservativo, parte de las zonas genitales siguen en contacto. De modo que existe un pequeño riesgo de transmisión de ciertas infecciones como verrugas y herpes, y un gran riesgo de coger estos animalitos, piojos púbicos, más conocidos como ladillas. Observa esta muestra que vamos a colocar. Es un piojo adulto y está muerto, ¿no? Completamente muerto. Y no irá a ningún sitio. Está inmovilizado. Fantástico. En los dos pares de patas traseros verás unos enormes ganchos. Sí. Esos ganchos están especialmente adaptados para aferrarse al vello corporal. El motivo es que la forma del vello corporal, el de las axilas, el púbico, el del pecho y demás, es diferente al del cabello de la cabeza. Y estos ganchos son especiales para aferrarse a ese tipo de pelo. Si la observas, verás que está completamente extendida. Las ladillas pasan de ese modo de un pelo a otro, un poco como una especie de orangután acartonado. Me lo estoy imaginando. Un Tarzán insecto saltando entre las lianas. Eso es. Del vello púbico. De hecho, es una especie de jungla. Puedes tenerlos entre las nalgas, o en la barba, en el bigote. Imagina tener uno en el bigote. Lo importante es tratarse al menos desde el cuello hasta los dedos de los pies. Y si no estamos seguros, quizás también fuera buena idea hacer lo mismo con la cabeza. Quienes sufren esta plaga deben saber que cuando empieza a picar es que es hora de comer. No se alimentan de la propia piel, sino a través de ella, se alimentan de sangre. Ya veo. Qué agradable. Empiezo a sentir cierto picor. Ha sido horrible. Sí, no me ha gustado nada. No tenía buena pinta. Es como hacerlo con una bolsa de Sainsbury's o de Tesco. Y quien quiera algo más suntuoso que busque una de Marks & Spencer, Great Toes y Marks & Spencer. Mientras, Jason lo celebra, como suelen hacerlo los tíos. En los años 90, una persona había tenido una media de 6 parejas sexuales para cuando alcanzaba los 40. Ahora, las cosas han cambiado un poco, pues a esa edad la media ya es de 10, lo que significa que hay más posibilidades de que las infecciones se contagien. Sobre todo, si no usamos preservativos. Francamente, no son nada excitantes, ¿no? Quiero decir... Son un poco
Tienes que irlos desenrollando sobre el pene y luego presionar la parte superior. Lucy y Chad no son los únicos a quienes desagradan los condones. Y nos preguntábamos si cambiarían de opinión tras probar los últimos que han salido. Pero antes les presento a Julie. Hace 3 años vivió una noche de pasión y desde entonces sufre las consecuencias. Disfrutamos de una noche muy tranquila, con una buena cena y, por supuesto, sexo. Cuando fui al baño, sentí un leve picor, pero no le di demasiada importancia. Ahora sé que eran aftas. A Julie le habían contagiado un herpes, un virus que se manifiesta muy rápido. Al día siguiente, al ducharme, miré abajo y me asusté. Tenía granos infectados por todas partes. No sé cómo ocurrió, pero lo cierto es que estaba llena de ampollas. Pasé muchas noches llorando hasta quedarme dormida mientras pensaba, no, yo no me acuesto con cualquiera, no soy una prostituta, esto no debería pasarme a mí. El problema del herpes es que una vez que lo tienes de por vida. Primero me dijeron que era incurable, y yo no dejaba de pensar en que no podría volver a acostarme con nadie. ¿Quién estaría con alguien que tuviera un herpes? Y aunque así fuera, ¿qué pasa si terminas mal con él? Se lo cuenta a sus amigos, que también conocen a los tuyos, y al final todo el mundo se entera de que tienes un herpes. El herpes es un virus que afecta tanto a hombres como a mujeres y que puede introducirse en el cuerpo mediante un corte a través de la mucosa de los genitales. Una vez dentro de una célula, se reproduce y destruye la estructura celular, lo que provoca las ampollas, la quemazón y el dolor. También se desplaza por las fibras nerviosas hasta un centro neurálgico situado en la base de la columna donde se establece de por vida. Con los años, diversos factores como el estrés o una enfermedad pueden reactivar el virus, que en ocasiones incluso se desplaza por diferentes nervios, haciendo que las ampollas aparezcan en lugares distintos como los muslos o las nalgas. Incluido el herpes, existen unas 25 enfermedades de transmisión sexual. Pero, a diferencia del herpes, de la mayoría de ellas podemos deshacernos visitando una clínica. Cuando estás en la sala de espera piensas, oh Dios mío, me pregunto qué creerá esta gente que tengo. Al principio pensaba que todos me miraban e intentaban averiguar qué me sucedía. Y pasé una vergüenza horrible en el momento de bajarme los pantalones. Matthew sabe más que muchos de nosotros de las enfermedades de transmisión sexual, ya que trabaja como enfermero practicante en una clínica de salud sexual de Londres. Como St. Mary es una de las mayores clínicas especializadas de Europa, vemos de todo a diario. Hay muchos mitos, que si lo haces de pie o no acabas, no contraes infecciones, o que se puede coger una infección de un retrete o del pomo de una puerta. Después de 10 años ya lo he oído casi todo. Aunque a veces te vienen con cosas que piensas, ¿de dónde habrá sacado eso? Las clínicas de medicina génito-urinaria del Reino Unido nunca habían estado tan concurridas. Este año atenderán a más de 1,5 millones de pacientes. ¿Y qué pasa cuando uno llega aquí? Cuando los pacientes varones llegan a la clínica, suelen estar bastante nerviosos, puesto que les preocupa que les introduzcamos algo en el pene. A menudo sus amigos, para reírse de ellos, les dicen que les vas a meter algo así como un paraguas, lo cual no es cierto porque usamos unos bastoncillos pequeños y suaves. Si el hombre que llega a la clínica es gay y presenta síntomas en el ano, utilizamos un instrumento llamado rectoscopio. Es bastante pequeño, mucho más que un pene, y solo introducimos esta parte. Luego retiramos esta pieza para observar el interior y comprobar si hay verrugas, secreciones y cosas así.
En cuanto a las mujeres, lo primero que les pedimos es una muestra de orina. Si le das uno de estos botes a un hombre, te lo devuelve totalmente mojado. Las mujeres, pese a la logística, lo llenan limpiamente, lo cual nunca deja de sorprenderme. Muchas mujeres reconocerán el espéculo, ya que también se usa para hacer citologías. Con él podemos observar el cuello del útero, ya que es en esa zona o alrededores donde se localizan la mayoría de las infecciones sexuales. Y si creen que esto nada tiene que ver con ustedes, piénsenlo de nuevo. Todos los años, en el Reino Unido se diagnostica algún tipo de infección de transmisión sexual a unas 750.000 personas. La clamidia y la gonorrea son dos de las más comunes, y sus cifras se han duplicado desde 1996. Jason es el típico hombre de pelo en pecho. Pero últimamente se encontraba en baja forma, así que acudió a la clínica. Siento una quemazón cuando voy al servicio. Podría ser por una infección de clamidia, pero no lo sabré hasta que no me den los resultados de las pruebas. Faltan 2 semanas para que Jason sepa si tiene o no clamidia, pero los médicos le han recetado antibióticos, por si acaso. No me preocupaba mucho haber contraído una infección sexual o algo así. Solo quería tratar el problema, y cuando me haga todas las pruebas y tengo algo más lo curaré también. Así me aseguraré de estar completamente sano y podré hacer borrón y cuenta nueva. No es raro que Jason mantenga relaciones sin protección. Ni siquiera Matthew y sus colegas son perfectos. Dudo que ninguno de nosotros tres haya usado siempre protección. No. Que siempre haya usado preservativo. Así que entendemos que a la gente le pase lo mismo. La gente sale, se emborracha y hace cosas que no haría normalmente. Todos nos hemos equivocado, hemos cometido errores y alguna vez incluso hemos decidido tener sexo sin protección. El año pasado casi 3/4 partes de la población menor de 35 años tuvieron relaciones sexuales sin preservativo. Pese a que hoy por hoy no es difícil conseguirlos. Los hay normales, más resistentes, de sabores, para miembros grandes y para otros no tan grandes. Hay gente que dice, sí, necesito un condón grande. Pero nosotros, que les hemos examinado, sabemos que posiblemente no sea así. Uno de los inconvenientes que tienen los preservativos es que dicen que reduce la sensibilidad. Una capa de látex nunca tendrá el mismo tacto que la piel. Pero este producto, el poliuretano, es más resistente, por lo que el preservativo puede ser más fino, lo que aumenta la sensibilidad. Hay condones de poliuretano para hombres y mujeres. Pero, ¿realmente cumplen su promesa? Lucy y Chad van a comprobarlo. Aunque no antes de recordar cómo es el látex. Vamos a probar el primer condón. Es uno de látex extra seguro. El de siempre. Sí, el típico condón. No sé a ti, pero a mí me apetece mucho probar preservativos. La gente usa preservativos algunas veces, pero no todas. Y con frecuencia toman la decisión justo antes de practicar el sexo con alguien, basándose en si, a su juicio, esa persona es de las que podría padecer una enfermedad de transmisión sexual. Tengo 4 fotos. ¿Podrá alguien decirme cuál de estas personas ha tenido una enfermedad de transmisión sexual? Creo que ante una mujer, los tíos dirían que ha tenido una enfermedad de transmisión sexual muchas veces, y cuando alguien parece ser sexualmente muy activo, quizás el hecho de no usar condón no esté tan claro. Pero, ¿cómo llegamos a esa conclusión?
these two stand out a bit more. Suspicious. She's wearing a low top. This actually works in central government. Innocent looking kind of face. La gente cree que quienes contraen infecciones de transmisión sexual son sucios. Por eso suelen hacer afirmaciones como me acosté con esta chica pero estaba limpia. O dormí con esta otra pero era muy sucia, no tenía buena pinta. Es un error muy generalizado. Yeah, it was kind of... That dude over there. I'm going for this white boy. This guy here? Yeah. Okay. And this girl. And her as well. Can I have a closer look? What are you looking at? And the beard. Yeah, that's a very suspicious beard, I agree. Let's say all of them. You think it's all of them? It is the correct answer. Oh my god. Yeah, that's what I said. Yeah. And as you said a moment ago, the point is you can't tell because they have all had at one time a sexually transmitted infection. Boobs covered. Good. Okay. Habría sido mucho mejor sin el preservativo. ¿Tú qué dices? Sin duda. Creo que hay que usarlos con gente a la que no conoces o que sabes que no es demasiado limpia. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué ibas a acostarte con alguien no muy limpio? Tienes toda la razón, no lo hagáis. Puede que no les haya sorprendido que sea imposible saberlo simplemente mirando a alguien a la cara. Pero, ¿y si examináramos sus partes íntimas? También podrían parecer sanas aunque el sujeto padeciera una infección. La gente con infecciones de transmisión sexual no necesariamente tienen síntomas. En ocasiones la gonorrea puede ser asintomática, sobre todo en las mujeres, y localizarse en la garganta o en el ano. La clamidia que conocemos es asintomática al menos en el 50% de los casos. La uretritis no específica puede ser asintomática, así como el VIH, la sífilis, el herpes y las verrugas, en definitiva casi todas. De hecho, hay 8 infecciones de transmisión sexual que uno puede padecer sin saberlo. Por eso, a veces el equipo de Matthew tiene que localizar a las parejas sexuales de sus pacientes. Es importante dar con los compañeros de los afectados por este tipo de infecciones porque a menudo no saben que las padecen y el único modo de frenar el aumento de la cifra de contagios es contactar con la gente que no sabe que las tiene. A Jason no le entusiasmaba hablar con su novia para tratar de averiguar de dónde procedía la infección. Se lo dije cuando volvimos de vacaciones. Le comenté que el médico pensaba que era una infección de transmisión sexual. Desde luego, no fue la forma más diplomática de abordar la cuestión. Como yo saqué el tema, pensó que le echaba la culpa a ella, así que traté de calmarla y le dije que no era así, que simplemente tenía algún tipo de infección y que ella podía tenerla también. Le pregunté si notaba algún síntoma y me respondió que no, lo que complica un poco las cosas. Es muy importante que una mujer que crea tener clamidia, aunque no esté segura, se haga las pruebas cuanto antes, porque si bien para los hombres es tan solo algo incómodo, para una mujer puede ser mucho más grave. Tenía 17 años. Era una madre joven y sufría hemorragias, secreciones, dolores persistentes en el costado y sensación de debilidad. El doctor me dijo que posiblemente fueran molestias ocasionadas por la placenta, que después de tener un hijo el cuerpo debía acomodarse nuevamente y que no me preocupara. Pasó más de un año antes de que los médicos se dieran cuenta de que tenía clamidia y que su cuerpo ya había sufrido daños. Lo peor que me dijeron fue que probablemente me resultara difícil tener más hijos. Si no se trata, la clamidia puede ocasionar daños permanentes en los órganos reproductores femeninos. Si la infección se extiende hasta las paredes de las trompas de Falopio, pueden suceder dos cosas.
Dichas paredes están cubiertas por una vellosidad en la que flotan el óvulo y los espermatozoides y que luego ayuda al óvulo fecundado a bajar hasta el útero. Pues bien, la cubierta puede paralizarse. En el peor de los casos, las paredes de la trompa también se inflaman y se hinchan hasta bloquear el conducto permanentemente. Si el óvulo queda atrapado, puede producirse un embarazo ectópico en el que el embrión trata de crecer fuera del útero. El bebé rara vez sobrevive. Tracy tuvo 3 embarazos ectópicos. Eso fue 7 años antes de traer al mundo a otro niño, un varón. Para concebir a su tercera hija, tuvo que recurrir a la fecundación in vitro. Desde que me diagnosticaron clamidia, he logrado quedarme embarazada 5 veces, pero solo he tenido 2 niños, o sea que he perdido 3. Se estima que la mitad de los embarazos ectópicos y una quinta parte de los casos de infertilidad se deben a una clamidia no detectada a tiempo. Tracy nunca pensó que pudiera contraer una de estas infecciones porque estaba con su primera y única pareja sexual. Descubrí que se había acostado con alguien mientras yo estaba embarazada. Así que cuando yo tenía 21 años, rompimos. Han sido años muy duros y me ha costado mucho tiempo superar esa ira, ese sentimiento de injusticia. No me merecía algo así. ¿Qué fue lo que hice mal? A menudo no se trata solo de la infección. Significa que su pareja les ha sido infiel o que tienen que decirle a su pareja que han sido infieles. Conlleva muchos aspectos emocionales a los que también hay que enfrentarse. Y la infidelidad es más frecuente de lo que nos gustaría creer. Más de 1 de cada 10 personas ha tenido al menos 2 parejas sexuales a la vez en el último año. Lo cual no sorprende a nuestros enfermeros. Cuando mantenía relaciones con Joel, no me sorprendía que llegara a casa y dijera te he sido infiel. Y no por ello rompíamos. Es muy difícil ser monógamo cuando hay sexo y gente que busca sexo por doquier. Así es complicado centrarse en una sola persona. No estoy de acuerdo. En vuestro trabajo veis a mucha gente con infecciones de transmisión sexual, por lo que tenéis una visión parcial del tema basada en el hecho de que todo el mundo sufre el mismo problema. Pero por cada persona sentada en la sala de espera, habrá al menos 10 que han hecho lo mismo y no han contraído una infección, o no creen que eso haya sucedido. Nunca os fiéis de vuestra pareja. Nunca. Si confiáis en ella al 100% un día, os llevaréis una gran sorpresa. El siguiente se supone que es un preservativo lubricado. Parece que con ello se consigue la sensación más natural. No son condones de látex. Sí, creo que el hecho de que no sean de látex es muy importante. Te ofrecen una sensación más natural, pero también la protección que necesitas. ¿Suena bien? It started with a kiss. Puede que pensemos en usar preservativos para tener relaciones sexuales vaginales o anales, pero ¿qué hay del sexo oral? Cuando la gente que viene a la clínica les digo que pueden coger infecciones practicando sexo oral, se quedan atónitos. Nunca había oído algo así. ¿Se pueden transmitir esas cosas por la boca? Es increíble. Es algo que no suele saberse. La gente cree que es seguro que alguien te haga una felación rápida en los baños de un bar, que no pasa nada, que no se va a llevar a casa nada que pueda contagiarle a su esposa o a su pareja. El sexo oral es muy bueno para transmitir infecciones como la gonorrea o la clamidia. Casi todas estas enfermedades pueden contagiarse practicando el sexo oral, ya sea realizándolo o recibiéndolo. Las infecciones bacterianas pueden vivir en cualquier mucosa del cuerpo, incluida la de la garganta, pero el contagio es más sencillo mediante una felación que mediante un cunilingus. Creo que dejaré el sexo oral, será lo más fácil.
Julie cree que cogió el herpes practicando sexo oral. Le estaba saliendo un herpes labial, pero yo no sabía que el genital era lo mismo. Sabía que ambos eran formas de herpes, pero no que fueran lo mismo. Hay dos tipos diferentes de virus del herpes simple. El tipo 1 suele ser el responsable del herpes oral, en cuyo caso el virus afecta al rostro o a los labios. El tipo 2 suele afectar a la zona genital. Sin embargo, ambos pueden manifestarse en cualquier lugar. Hoy en día el tipo 1 es responsable de 2/5 partes de todos los herpes genitales, por lo que el virus debe haberse transmitido mediante sexo oral. Es habitual que las personas a las que les diagnostican un herpes se disgusten mucho al saberlo, pero es como tener un herpes labial. Es el mismo virus, solo que afecta a otra parte del cuerpo. Y la gente no cambia su vida por tener un herpes en la boca. No piensan que jamás se casarán, que nunca tendrán hijos o una relación y que jamás volverán a practicar sexo. Siguen llevando una vida normal. Una mañana al levantarme me di cuenta de que podría haber sido mucho peor. Podría haber tenido SIDA o no sé, podría haber sido mucho peor. Se calcula que 1 de cada 12 personas en el Reino Unido tiene un herpes genital. Pero como Julie, la mayoría ha descubierto que sus síntomas se iban reduciendo con el paso del tiempo. Ahora Julie tan solo sufre un par de brotes al año. Las primeras veces quieres rascarte y piensas que te volverás loco. Es durísimo. Pero ahora, cuando me sale, ni siquiera me entero. Puede que note calor y un leve picor, pero es algo mental. Puedes controlarlo y no volver a pensar en ello. Y conforme pasa el tiempo, hay veces en que ni me acuerdo de que lo tengo. Ahora tengo un novio, es una persona increíble, lo entiende perfectamente. Son bastante buenos. Sí, creo que son fantásticos. Bastante buenos. Era casi como si no llevaras nada. Era estupendo. Vas a acabar conmigo. Pero sé qué quieres decir, y seguro que tú también. El preservativo masculino de poliuretano superó la prueba. Pero, ¿qué pasará con la versión femenina? No me apetece demasiado probar este. No creo que vaya a sentirme muy sexy. Por lo que oigo, no le gusta mucho. Ah, ya lo llevo puesto. Y es como si tuviera ahí dentro una bolsa de papel. Escucha, ¿oyes ese ruido? Venga, quiero sacarlo ya. Apaga eso. Apágalo y acabemos con esto. Hoy Jason debe ir a la clínica para recoger los resultados. Además de si tiene clamidia, gracias a estas pruebas sabrá si padece algún otro tipo de enfermedad sexual. He vuelto aquí hoy para recoger los resultados de todas las pruebas. Obviamente, la que más me preocupa es la del SIDA, por si acaso. No creo que lo tenga, pero nunca se sabe. Estoy algo más nervioso que en estas 2 semanas, pero solo porque quiero ver los resultados. Quiero que esto pase ya. 03M1066. Hi. How are you doing? Afortunadamente los antibióticos han acabado con cualquier infección y el resto de las pruebas de Jason están limpias. Ha llegado el momento de darle a su novia la buena noticia. You want all the sordid details, yeah? No, it was honestly, it was fine. I got a clean bill of health for everything.
Creo que si ahora cambiara de pareja, pensaría que es buena idea que ambos nos hiciéramos una revisión para conocer nuestra situación y recibir tratamiento en caso necesario, antes de deshacernos de los condones. Puesto que trabajo en un centro de salud sexual, ahora me hago chequeos regularmente. Y aunque mi relación es bastante estable, iremos todos los años a hacernos una revisión. Es agradable tener un certificado de salud limpio. Sí, y tranquilizador. Estas revisiones son importantes porque, aunque usemos preservativo, parte de las zonas genitales siguen en contacto. De modo que existe un pequeño riesgo de transmisión de ciertas infecciones como verrugas y herpes, y un gran riesgo de coger estos animalitos, piojos púbicos, más conocidos como ladillas. Observa esta muestra que vamos a colocar. Es un piojo adulto y está muerto, ¿no? Completamente muerto. Y no irá a ningún sitio. Está inmovilizado. Fantástico. En los dos pares de patas traseros verás unos enormes ganchos. Espera, piensas, oh Dios mío, me pregunto qué creerá esta gente que tengo. Al principio pensaba que todos me miraban e intentaban averiguar qué me sucedía. Y pasé una vergüenza horrible en el momento de bajarme los pantalones. Matthew sabe más que muchos de nosotros de las enfermedades de transmisión sexual, ya que trabaja como enfermero practicante en una clínica de salud sexual de Londres. Como St. Mary es una de las mayores clínicas especializadas de Europa, vemos de todo a diario. Hay muchos mitos, que si lo haces de pie o no acabas, no contraes infecciones, o que se puede coger una infección de un retrete o del pomo de una puerta. Después de 10 años ya lo he oído casi todo. Aunque a veces te vienen con cosas que piensas, ¿de dónde habrá sacado eso? Las clínicas de medicina génito-urinaria del Reino Unido nunca habían estado tan concurridas. Este año atenderán a más de 1,5 millones de pacientes. ¿Y qué pasa cuando uno llega a Julie? Hace 3 años vivió una noche de pasión y desde entonces sufre las consecuencias. Disfrutamos de una noche muy tranquila, con una buena cena y, por supuesto, sexo. Cuando fui al baño, sentí un leve picor, pero no le di demasiada importancia. Ahora sé que eran aftas. A Julie le habían contagiado un herpes, un virus que se manifiesta muy rápido. Al día siguiente, al ducharme, miré abajo y me asusté. Tenía granos infectados por todas partes. No sé cómo ocurrió, pero lo cierto es que estaba llena de ampollas. Pasé muchas noches llorando hasta quedarme dormida mientras pensaba, no, yo no me acuesto con cualquiera, no soy una prostituta, esto no debería pasarme a mí. El problema del herpes es que una vez que lo tienes de por vida. Primero me dijeron que era incurable, y yo no dejaba de pensar en que no podría volver a acostarme con nadie. Aquí. Cuando los pacientes varones llegan a la clínica, suelen estar bastante nerviosos, puesto que les preocupa que les introduzcamos algo en el pene. A menudo sus amigos, para reírse de ellos, les dicen que les vas a meter algo así como un paraguas, lo cual no es cierto porque usamos unos bastoncillos pequeños y suaves. Si el hombre que llega a la clínica es gay y presenta síntomas en el ano, utilizamos un instrumento llamado rectoscopio. Es bastante pequeño, mucho más que un pene, y solo introducimos esta parte. Luego retiramos esta pieza para observar el interior y comprobar si hay verrugas, secreciones y cosas así. En cuanto a las mujeres, lo primero que les pedimos es una muestra de orina. Si le das uno de estos botes a un hombre, te lo devuelve totalmente mojado. Las mujeres, pese a la logística, lo llenan limpiamente, lo cual nunca deja de sorprenderme.
Muchas mujeres reconocerán el espéculo ya que también se usa para hacer citologías. Con él podemos observar el cuello del útero ya que es en esa zona o alrededores donde se localizan. En los años 90, una persona había tenido una media de 6 parejas sexuales para cuando alcanzaba los 40. Ahora, las cosas han cambiado un poco, pues a esa edad la media ya es de 10, lo que significa que hay más posibilidades de que las infecciones se contagien. Sobre todo, si no usamos preservativos. Francamente, no son nada excitantes, ¿no? Quiero decir... Son un poco... Tienes que irlos desenrollando sobre el pene y luego presionar la parte superior. Es... Lucy y Chad no son los únicos a quienes desagradan los condones. Y nos preguntábamos si cambiarían de opinión tras probar los últimos que han salido. Pero antes les presento... ¿Quién estaría con alguien que tuviera un herpes? Y aunque así fuera, ¿qué pasa si terminas mal con él? Se lo cuenta a sus amigos, que también conocen a los tuyos, y al final todo el mundo se entera de que tienes un herpes. El herpes es un virus que afecta tanto a hombres como a mujeres y que puede introducirse en el cuerpo mediante un corte a través de la mucosa de los genitales. Una vez dentro de una célula, se reproduce y destruye la estructura celular, lo que provoca las ampollas, la quemazón y el dolor. También se desplaza por las fibras nerviosas hasta un centro neurálgico situado en la base de la columna donde se establece de por vida. Con los años, diversos factores como el estrés o una enfermedad pueden reactivar el virus, que en ocasiones incluso se desplaza por diferentes nervios, haciendo que las ampollas aparezcan en lugares distintos como los muslos o las nalgas. Incluido el herpes, existen unas 25 enfermedades de transmisión sexual. Pero, a diferencia del herpes, de la mayoría de ellas podemos deshacernos visitando una clínica. Cuando estás en la sala de